Buenas tardes. El día de hoy vamos a presentar la historia de India y su geografía entre Samuel Ibarbo y mi persona Mariana Buritica Marín. Voy a empezar explicando por qué se llama India. Eh, es en realidad un antiguo griego en el cual Alejandro Magno mandó en ese momento y lo penetraron así porque antes se llamaba el río Indio y a los persas que se llamaban hindú, la palabra provenía del Sancristo. Entonces por eso ya empezó a llamarse la República de la India, que es el Indi Barak de Garanash. La historia de la India empieza en la época de los 1950 y también en el siglo XVIII y es una inseparable historia del subcontinente indio en el cual la civilización del Valle del Indio se fusiona y de esta forma el hinduismo, el jainismo y el budismo tienen como una inducción más poderosa de las dinastías y los imperios en los cuales los milenios son como un subcontinente. En esta también encontramos que la India tiene su momento en la historia británica, en la cual ellos los colonizaron. Entonces, en ese momento la situación económica de la India cambió mucho porque fue un dominio más inglés y de ser un territorio económicamente muy próspero pasó a depender totalmente del imperio británico. En este se explotaban las riquezas naturales del país y en especial los cultivos de algodón, y eran importantes para la fabricación de telas. Cabe resaltar que en la India se produce la mayoría de telas de alta costura y adicional a eso ellos son los que manejan como el algodón más puro. Los productos industriales que terminaron en esa época era un trabajo muy artesanal del indio y se fabricaban en cuanto a las telas. El dominio inglés provocó graves problemas en esa economía porque al principio el control de la India estaba a cargo de una compañía comercial. Entonces había un monopolio, por así decirlo, en la cual el comercio y la producción se le pagaban a la corona británica y los impuestos y esos beneficios hasta el 1850 más o menos fueron de la corona británica, y cuando decidió encargarse en forma directa del control y el territorio colonial, los sectores sociales más ricos de la India tenían como un aprendizaje en el idioma inglés y muchos se fueron como a estudiar a Inglaterra. Entonces hubo una gran población de migración. Para el comienzo del siglo XVIII, los grupos indios querían como el fin del dominio, lo que no sucedió después de la época colonial, porque siempre como que impidieron y también entorpecieron la realización del acto, y era una forma de protesta para lograr un cambio en la política o en la medida. Eso no se dio muchos años después. Adicional a eso, como un dato curioso, desde el 1770 la India formó parte del Imperio Británico, pero no en su colonización más importante, sino que le llamaban la joya de la corona, porque tenían un tamaño de riquezas muy grandes, pero no fueron colonizados hasta el siglo XVIII, pues que ya colonizaron a todos los indios. Eh, También podemos hablar que según la economía de la India, creció exponencialmente en un 6,8% en la industria británica, y para ellos fue muy difícil como retroceder a la época donde ellos eran solventes económicamente y no existía, digamos, una globalización en la cual ellos fueran tan fuertes que pudieran anteponerse ante la colonización británica. En el dominio musulmán, que fue en el 1206, que fueron de los invasores turcos. Ellos son procedentes del Asia Central. En este momento, Afganistán y Pakistán son como los más tempranos del siglo, y en realidad esa es como la historia más antigua. Desde el finales, pues ya finales de los siglos XVIII hasta los mediados como del siglo XIX, ya la India
India cambiaron como las compañías británicas Indias Orientales y hubo una rebelión india en 1857, lo cual desprende una provincia británica de la India y fueron administradas directamente también por la corona británica. En el Congreso indio lo cambiaron y después se unieron como otras organizaciones del subcontinente y obtuvieron la independencia del Reino Unido en el 1947. Después de las provincias británicas se dividieron en los dominios de la India y Pakistán y en los estados principescos se integraron, digamos, algunos de esos estados, no todos, porque aún todavía hay estados principescos en la India. Voy a hablar rápidamente de cómo se ubica. La India está en el océano Índico al sur, con el mar Arábico al oeste y el Golfo Belga al este, a lo largo de una línea costera de 7.517 kilómetros, y la India también imita con Pakistán al oeste, al norte con China, Nepal, Bután y al este con Bangladesh y Birmania. Es una economía emergente porque son uno de los más grandes productores en este momento de telas, y adicional a eso su ubicación geográfica los hacen una economía muy emergente. En realidad, los países que están haciendo en este momento tratados y alianzas comerciales estratégicas es por la geografía que ellos tienen y la ubicación, ya que los barcos no se encallan al llegar a sus puertos. La India tuvo una globalización, digamos, de una manera muy exponencial, pero más o menos en los años de los 1900, después de la independencia, como que todavía les costaba mucho globalizar a la India. Tienen grandes autores que los representan, sobre todo en sus culturas, y adicional a eso es como una liberación de límites que ellos tenían por sus creencias que no les permitían como crecer mucho más. En este momento la industria, los viajes y el comercio son como lo que más se maneja. También hay mucha minería, producen electricidad y su manufactura es una de las más buscadas del mundo. Hola. Bueno, yo voy a empezar a hablar de el índice de globalización y en cierto aspecto la globalización general de India. Aquí en la gráfica podemos ver cómo el antecedente y cómo el índice en 1970 tenía una gran diferencia entre la India y el índice en general en el mundo, teniendo casi más o menos 7 puntos de diferencia a lo que respecta hoy en día con la India, que gracias a su avance y anteriormente como venía tan desacelerada, ahora el índice está para la India de 61.83 puntos y para el mundo de 63.65, lo cual es una diferencia bastante grande, ya que ya solo se llevarían menos de 2 puntos porcentuales pues, de diferencia en la gráfica, lo que nos hace ver que la India actualmente ha repuntado bastante en esta gráfica y en este índice, y es gracias a varios factores que se han realizado pues en la última época y que se han dado pues para este país. Lo más importante es que el crecimiento económico de la India se debe en gran medida a la globalización, un cambio transformador que se inició en la década de los 90, como decía mi compañera Mariana, y desde entonces el Producto Interno Bruto del país ha crecido a un ritmo bastante exponencial, pasando de 270 millones de dólares en el año 1991 a 2.87 billones de dólares en 2019, que es lo que arroja las estadísticas. Con lo que para 2016 la India tiene una proyección de 4.5 billones de dólares aproximadamente. ¿Qué beneficios o qué ventajas tendría la India y qué atractivo para los inversionistas hoy en día tiene? Y es que hoy en día la confianza de las empresas es elevada.
la economía crece a un buen ritmo y la innovación tecnológica está dando lugar a nuevas áreas de crecimiento. Y para tratarse de una democracia de su tamaño, el país ha registrado una buena estabilidad política durante los últimos 10 años, cosa que anteriormente no era muy buena y que se ha vuelto pues prioridad. En este momento hay algunos factores que hacen que la India sea más atractivo económicamente y que podría convertirse, por ejemplo, en un país idóneo para aquellas compañías que desean diversificar cadenas de suministro que no sean en China. La transformación digital también es un punto a seguir y que la edad media, que es bastante baja, que es de 29 años, y es uno de los perfiles demográficos más atractivos de las economías mundiales hoy en día. Bueno, y para finalizar, el crecimiento económico de la India en el año 2023 fue del 9.1%, a diferencia de otros países, fue uno de los que más creció. Y el año anual registrado en el 2022 fue del 7.2%, así que tuvieron un incremento bastante notable. Ya con esto finalizamos.